¿Alguna vez han oído hablar de un barco fantasma que envió un último mensaje aterrador antes de desaparecer para siempre? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios marítimos más escalofriantes de todos los tiempos. La historia del SS Urang Meydan. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar desafía toda explicación lógica. Todo comienza en una noche de junio de 1947. Varios barcos que navegaban por el estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, comenzaron a recibir una señal de socorro desesperada. La señal, transmitida en código Morse, provenía de un carguero holandés llamado SS Urang Meydan. El mensaje era corto, pero su contenido helaba la sangre. Decían todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos en la sala de mapas y en el puente. Probablemente toda la tripulación está muerta. La comunicación se cortó por un momento, creando una tensión insoportable en las radios de los barcos cercanos. Y luego, tras un breve silencio, llegó una última y macabra transmisión, dos palabras que resonarían a través de la historia: yo muero. Después de eso, silencio absoluto. El barco mercante estadounidense Silver Star, que se encontraba en las cercanías, fue el primero en responder a la llamada de auxilio. Cambió su rumbo de inmediato y navegó a toda velocidad hacia las últimas coordenadas conocidas del Urang Meydan. Al amanecer, lo avistaron en el horizonte, flotando a la deriva bajo el sol tropical. No había señales de humo ni de vida. Parecía un barco fantasma en medio del océano. La tripulación del Silver Star intentó contactar al carguero por radio, pero no obtuvo respuesta. Decidieron abordar. Lo que encontraron al subir a la cubierta fue una escena sacada de la peor de las pesadillas. La tripulación entera del Urang Meydan yacía muerta. Estaban esparcidos por todo el barco Han, en el puente, en la sala de mapas, en sus camarotes. Incluso el perro del barco, la mascota de la tripulación, yacía sin vida en la cubierta. Pero lo más inquietante no era solo que estuvieran muertos, sino cómo estaban. Sus cuerpos no tenían ninguna herida visible, ni signos de lucha, ni una sola gota de sangre. Sin embargo, sus rostros estaban congelados en una mueca de terror absoluto. Tenían las bocas abiertas, como si hubieran gritado hasta su último aliento, y los ojos desorbitados, fijos en el cielo, como si hubieran visto algo indescriptiblemente horrible antes de morir. Sus brazos estaban extendidos, como si intentaran defenderse de una amenaza invisible. La expresión de puro pánico en sus rostros era tan intensa que los rescatistas quedaron profundamente perturbados. El horror no terminaba ahí. A pesar del calor sofocante del sol tropical, los miembros del equipo de rescate del Silver Star informaron haber sentido un frío antinatural y escalofriante que emanaba de las profundidades del barco, especialmente cerca de la bodega de carga número 4. Era un frío que parecía penetrar hasta los huesos. El capitán del Silver Star tomó la decisión de remolcar el misterioso barco hasta el puerto más cercano para una investigación completa. Prepararon los cables de remolque y se dispusieron a iniciar la operación. Pero justo en ese momento, el desastre golpeó de nuevo. Un humo espeso y oscuro comenzó a salir de la bodega de carga. En cuestión de segundos, un incendio violento estalló desde las entrañas del Urang Meydan. Las llamas se propagaron con una rapidez aterradora, obligando a la tripulación del Silver Star a cortar los cables de remolque y alejarse a toda prisa para evitar ser alcanzados por el fuego. A una distancia segura, observaron impotentes cómo el Urang Meydan era consumido por las llamas. Poco después, una explosión masiva sacudió el mar, partiendo el barco en dos. El SS Urang Meydan se hundió rápidamente, llevándose consigo a su tripulación y sus oscuros secretos a las profundidades del estrecho de Malaca, para no ser visto nunca más. Entonces, ¿qué pasó realmente a bordo del Urang Meydan? Las teorías son tan variadas como fascinantes. Una de las explicaciones más populares sugiere que el barco transportaba una carga ilegal y altamente peligrosa. Se especula que podría haber sido algún tipo de gas nervioso, como cianuro de potasio o nitroglicerina, que se filtró de sus contenedores. Una fuga de este tipo podría haber asfixiado a la tripulación rápidamente, causando las convulsiones y las expresiones de terror que se encontraron. La posterior mezcla del gas con el agua de mar podría haber generado un compuesto volátil que provocó el incendio y la explosión final. Otra teoría apunta a un fenómeno natural, aunque no menos aterrador. Se ha sugerido que una fisura en el fondo del océano podría haber liberado una burbuja masiva de gases tóxicos, como metano u dióxido de carbono, que subió a la superficie y envolvió al barco. Esto habría desplazado el oxígeno del aire, asfixiando a la tripulación en cuestión de minutos y explicando la falta de heridas. Y por supuesto,
no podemos ignorar las teorías paranormales. Algunos creen que el Hurrán Medan navegó a través de una especie de portal dimensional o fue atacado por una entidad sobrenatural. La expresión de terror puro en los rostros de los marineros y el frío inexplicable podrían ser evidencia de un encuentro con algo que no es de este mundo. ¿Fueron víctimas de un ataque alienígena o de una antigua maldición del mar? Lo más frustrante de todo es que hay muy poca evidencia oficial sobre el incidente. Algunos investigadores incluso han llegado a dudar de que el SS Hurrán Medan haya existido, sugiriendo que podría ser simplemente una leyenda marítima, un cuento de fantasmas contado por marineros. No hay registros oficiales de su construcción ni de su registro. Sin embargo, el testimonio de los marineros del Silver Star y de otros barcos que captaron la señal de esos persiste, manteniendo vivo el misterio. Sea cual sea la verdad, la historia del SS Hurrán Medan sigue siendo uno de los enigmas sin resolver más inquietantes de la historia marítima. Un barco fantasma, una tripulación muerta de terror y un final explosivo que borró toda evidencia. ¿Qué crees que pasó en ese barco? ¿Fue un accidente químico, un fenómeno natural o algo mucho más oscuro? Déjame tus teorías en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan los misterios como este, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.